En Medio Oriente continúa la máxima tensión. Se concretó la esperada invasión terrestre de Israel en el sur del Líbano. En tanto, el ejército israelí asegura que la operación apunta a desarmar las estructuras de Hezbollah. Vamos a compartir estas y otras noticias en el siguiente compacto. El ejército israelí anunció este martes que sus fuerzas comenzaron a efectuar incursiones terrestres selectivas contra el movimiento Hezbollah en poblados del sur del Líbano, abriendo así un nuevo frente contra el grupo militante respaldado por Irán. La incursión fue aprobada por líderes políticos israelíes y marca una nueva fase en el conflicto en Medio Oriente. Las operaciones, apoyadas por ataques aéreos y artillería, se enfocan en pueblos cercanos a la frontera. Los ataques de Israel forman parte de un conflicto que se extiende desde Gaza y Cisjordania hasta grupos respaldados por Irán en Yemen e Irak. La escalada genera temores de que Estados Unidos e Irán se involucren en el conflicto. Hezbollah aseguró este lunes estar listos si Israel lanza una ofensiva terrestre en Líbano y promete seguir su lucha en apoyo a Gaza pese a la muerte de su líder Hassan Nasrallah. Naim Qassem, número 2 de Hezbollah, en su primer discurso tras la muerte del líder Nasrallah, afirmó que las fuerzas de resistencia están listas para un enfrentamiento terrestre. El general Humberto Ortega, hermano y crítico del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, falleció este lunes en un hospital militar de Managua. El ex jefe militar estaba distanciado del mandatario y había estado bajo arresto domiciliario durante meses después de haber cuestionado públicamente el gobierno dictatorial de su hermano. El gobierno de Bolivia decretó este lunes desastre nacional por los incendios forestales sin precedentes que afectan sobre todo a Santa Cruz, el departamento más rico y más poblado del país. Manuel López Obrador deja el gobierno en México entre elogios y críticas. Asegura haber reducido la pobreza y la inseguridad, pero las cifras muestran un promedio de 30.000 homicidios al año y su sexenio es el más violento en la historia reciente del país. Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México este martes, 1 de octubre, convirtiéndose así en la primera mujer en alcanzar el cargo. Varios actores de la educación y políticos del oficialismo, debí decir, criticaron y tildaron de terrorismo y política partidaria el paro de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria anunciado para el 15 y 16 de este mes. Este lunes, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria anunció un paro nacional para los días 15 y 16 de octubre. Esto trajo consigo muchas críticas del oficialismo, que no tardó en pasarle factura al sindicato. El director de Educación, Gonzalo Baroni, afirmó que se trató de una acción terrorista del gremio de la que el gobierno no quiere ser parte. Es legítima la medida de paro cuando la discusión es cuando en realidad se asume que es un tema político y que bordea lo partidario. Estamos de cara a un proceso eleccionario donde me parece que es necesario aclarar que no estamos eligiendo representantes sindicales, sino que estamos eligiendo representantes políticos. Entonces, el querer hacer un paro político lo que está buscando justamente es meterse en la política partidaria, influir en temas partidarios y termina siendo un terrorismo del que no estamos de acuerdo y que no queremos que siga sucediendo. Robert Silva, expresidente del CODICEN y actual candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, sostuvo que esta acción es sumamente política. Es un paro político partidario, porque la mayoría de sus dirigentes son militantes del Frente Amplio. Y realmente a mí me preocupa y me preocupa muchísimo. Y yo le pido a la gente que recuerde, nada más, que los mismos que ahora anuncian y dicen lo que dicen de la transformación educativa son los que en la época de pandemia anunciaban las peores catástrofes vinculadas con la apertura de los centros educativos. Son los mismos que cuando decían que había que derogar la LUC, decían que se iba a privatizar la educación, que se iba a terminar con la obligatoriedad de la misma, que se iba a afectar seriamente la educación pública. Le pido a la gente que reflexione. Otra de las personas que criticó esta medida fue el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. En su cuenta de X, el presidenciable escribió: los sindicatos de la educación vuelven a poner los intereses políticos por sobre los estudiantes. El derecho a la educación debería primar siempre.